Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Yaulén Arévalo. A esta hora comparto con usted las noticias más relevantes de la jornada a manera de titulares. Jefe de Estado Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció en su cuenta de X el abordaje de las nuevas medidas de la empresa Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, en el próximo podcast desde la presidencia. Funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joana Tablada, detalla el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Exposición Cartografía del Adentro de la artista colombiana Alejandra Varela quedó inaugurada en la Academia San Alejandro de La Habana. Momento para ampliar nuestros titulares. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordó lo relacionado con las nuevas tarifas de la empresa de telecomunicaciones SA en su cuenta oficial de la red social X. El jefe de Estado cubano posteó: hemos estado al tanto de las opiniones críticas e insatisfacciones de nuestro pueblo con las medidas anunciadas por ETECSA ante la urgencia de mantener y desarrollar un servicio imprescindible hoy en situación compleja. El gobierno revolucionario trabaja por dar bienestar al pueblo en medio del más criminal cerco. Ninguna medida que limita beneficios nos agrada y es nuestro deber explicar exhaustivamente cada paso que se da para esquivar las estocadas de bloqueo. Se han trabajado opciones para los sectores más vulnerables, entre ellos nuestros queridos estudiantes. De todas estas cosas vamos a estar hablando en un próximo podcast desde la presidencia, anunció el mandatario. A propósito, la entrada en vigor de las nuevas medidas comerciales de ETECSA despiertan diversos cuestionamientos e inquietudes en la población. En entrevista al programa Buenos Días de la televisión cubana, la vicepresidenta comercial de la empresa, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, aseguró que ETECSA recibe las opiniones de la población, al tiempo que valora acciones coordinadas. Nos mantenemos informados a través de nuestros canales de redes sociales, a través de nuestra página web también. Y 118, número de atención telefónica, que en estos 2 días he recibido 48.000 llamadas, haciendo preguntas, intercambiando con nuestras ejecutivas comerciales. También en las oficinas comerciales estamos brindando asistencia y los agentes de telecomunicaciones están siendo también un canal importante en la comunidad para intercambiar, preguntar y esclarecer cualquier duda que tengamos. Bueno, antes de despedirla me gustaría saber en cuanto a las inquietudes justamente de toda la población que ha hecho la empresa para atender todas estas... Entonces, hemos recibido muchísimos criterios y durante todo el fin de semana hemos intercambiado con estudiantes, hemos visitado las universidades. Ayer se hicieron encuentros muy provechosos con los principales dirigentes de la FEU, de la Juventud, de la FEN, también los principales organismos que atienden al sector educativo y a la industria también. Hemos estado haciendo intercambios y a partir de ahí estamos discutiendo también las problemáticas, las inquietudes y otros cambios importantes que de alguna manera deben acompañar el proceso de que el estudiantado y la población productiva pueda seguir haciendo los servicios de comunicaciones y sobre todo aportándole a la sociedad, al país y a la transformación digital. Ahora cambiamos de tema. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, trasladó hoy el pesar de su país por las consecuencias de las inundaciones ocurridas recientemente en Nigeria. En la red social X, el canciller cubano plasmó: expresamos nuestras condolencias al gobierno y pueblo de Nigeria por los cientos de víctimas y desaparecidos y los graves daños económicos provocados por las fuertes inundaciones en el oeste de ese país africano. Las intensas lluvias sobre ese territorio el miércoles y jueves pasado dejaron un saldo de al menos 200 personas y unos 3.000 desplazados, así como graves daños económicos. De acuerdo con autoridades de Motgua, a más de 350 kilómetros de Abuya, la capital de Nigeria, las operaciones de rescate fueron suspendidas en esa localidad, ya que se estima que no existen sobrevivientes. Hacemos una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso tendremos más informaciones. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Yo tuve el honor de denunciar particularmente las consecuencias económicas del bloqueo y de las leyes ultraterritoriales que son inaceptables. Ustedes tienen que saber que hoy aquí en Francia, a pesar que es un país que tiene buenas relaciones con Cuba,
Pero hoy ningún banco francés acepta de cooperar con Cuba. Y siempre dicen, no, pero es porque es la consecuencia del bloqueo. Y eso no es aceptable. Y cuando nosotros tenemos un proyecto, imagínense usted las dificultades que para lograr ese proyecto. Ya volvemos de la pausa con más noticias para compartir. La subdirectora general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, en declaraciones ofrecidas a Prensa Latina, abordó detalles del estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Veamos qué dijo al respecto. Hay una abierta intromisión o intentos de intromisión en los asuntos internos de Cuba. Hay actitudes y comportamientos de injerencia en los asuntos internos de Cuba. Hay declaraciones irrespetuosas y de una asombrosa falsedad. Visitar un pueblo en Cuba o una ciudad de Cuba para reunirse con alguien que el gobierno de Estados Unidos le ha dado unos cuantos dólares o muchos para que atente contra el orden constitucional de Cuba y para que justifique o trate de ayudar a maquillar el trabajo de verdugo que hace la embajada y que hace el secretario de Estado. La embajada nuestra tiene como primera, segunda y tercera prioridad trabajar incansablemente por promover los mejores vínculos en todas las áreas, en la cultura, en la ciencia, en el trabajo incluso de cooperación que se pueda tener con agencias del gobierno. También debo decirte que el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba no se reúne en el gobierno de Cuba también tiene regulaciones. Y en lo que no cederemos ni un ápice es con la revolución, el socialismo y nuestra soberanía. Las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos están en un punto de deterioro muy elevado. Y eso es peligroso para cualquier país, especialmente para Cuba, que es un país que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos trata de presentar como la amenaza que no es al interés nacional de Estados Unidos. Y por supuesto, por nuestra parte, repito, nadie debe confundir la paciencia que ha tenido a Cuba frente a este tipo de actos con debilidad. Avanzamos con otros temas. La Jornada Nacional a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el próximo 5 de junio, comenzó en el Acuario Nacional de Cuba, anfitrión de la expoferia Recicla Vida. La iniciativa busca sensibilizar a los participantes en torno a la necesidad de actuar y hacer frente a la contaminación provocada por plásticos de un solo uso. El periodista Javier Acosta nos amplía. La expoferia Recicla Vida constituye una de las principales actividades para enfrentar la contaminación por plásticos, así como su costo social y ambiental si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. Por ello, 15 expositores de diferentes provincias participaron en el encuentro con especialistas en temáticas como la economía circular, el reciclaje y nuevo empleo de materias primas secundarias. Experiencias que mostraron que es posible la sustitución de los plásticos. Aquí tendremos la oportunidad de que científicos, expertos, innovadores y la población de manera general podamos buscar alternativas para disminuir la contaminación por plástico. Sabemos que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, no en Cuba, sino en el mundo, y estaremos aquí buscando alternativas para de manera participativa, con el concurso de todo aquel que pueda tener algún aporte, pues tengamos una estrategia que pueda ser viable, que se pueda implementar en lo adelante en nuestro país. Entre los expositores estuvo el proyecto por menos desechos plásticos, la MIPYME Laminados, Concepción, Joan 2 con lo mejor, Envacon, Envapel, Printea, el proyecto de desarrollo local El Batazo y la Agencia de Medio Ambiente. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se estima que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Hoy es un día especial, hoy es un día en que no solo están exponiendo personas, innovadores de La Habana, sino de otros lugares del país que también han venido con iniciativas que promueven precisamente el desarrollo sostenible, la sostenibilidad de la vida.
esta es nuestra Feria Recicla Vida y un momento muy importante para nuestra jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada nacional, que se extenderá hasta el próximo año, favorecerá el intercambio y sensibilización sobre asuntos como el reciclaje, la contaminación y los plásticos. Y en Cuba Noticias es tiempo para conocer cómo se estarán comportando las variables meteorológicas para los principales destinos turísticos de nuestro país. Con toda la información, la máster en ciencias, Ailín Justiz. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también el saludo para todos los que a esta hora están en nuestra compañía. Hay varios elementos ahora mismo sobre nuestra área geográfica que están favoreciendo la presencia de abundante nubosidad no solo en Cuba sino también en mares adyacentes. En primer lugar se debe a la presencia de una vaguada hasta 5 kilómetros de altitud que provoca esas ciertas condiciones de inestabilidad. A eso también se le une la presencia de una onda tropical transitando justo al sur de Cuba, además de otros factores locales y principalmente a un incremento significativo de la humedad, lo que evidentemente permite el desarrollo de la nubosidad y eso puede generar chubascos, lluvias y también algunas tormentas eléctricas que desde este lunes pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades de Occidente y también en zonas de la región central. Similares van a ser ese comportamiento para esta próxima jornada de martes y los principales destinos turísticos de Occidente tendrán abundante nubosidad prácticamente durante todo el día y a intervalos la presencia de chubascos y lluvias que nuevamente, sobre todo al final de la tarde, pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, principalmente aquí en la capital y también en el caso de Playa Girón y Cayo Largo del Sur. Las temperaturas se van a mantener con muy poco cambio, aunque donde persistan los nublados y las lluvias pueden ser inferiores en comparación a las últimas jornadas, máximas de 32, 33 grados Celsius y asimismo para la parte central las temperaturas también tendrán un comportamiento alrededor de los 32 y 33 grados. En el caso de los destinos turísticos de la parte central también es abundante la nubosidad prácticamente todo el día y la presencia de chubascos y lluvias, sobre todo en el caso de Cayo Santa María y Trinidad, donde esas lluvias pueden llegar a ser fuertes desde las primeras horas de la mañana. Asimismo, en Oriente, allí la nubosidad también va a estar presente durante todo el día, aunque las precipitaciones serán inferiores en comparación con Occidente y con Centro, aunque en el caso de la ciudad de Baracoa y Santiago de Cuba, las precipitaciones serán muy aisladas y temperaturas en este caso de 33 grados hacia el norte y 35 grados para Santiago de Cuba y para la ciudad de Bayamo. Precisamente por el extremo más oriental, el sol saldrá a las 6:14 de la mañana, 8:21 se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, y la luna comienza oficialmente su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, comienza una nueva semana en Cuba y lo hace con abundante nubosidad, abundante humedad y por tanto chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias, Ailín, por esta actualización. Ahora avanzamos con otros temas. El trasvase centro-oeste, perteneciente a las provincias de Santi Espíritus y Ciego de Ávila, beneficia el abasto de agua a la población y también a la ganadería, las producciones agrícolas y la acuicultura. El comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, de recorrido por áreas de La Teresa, en el municipio avileño de Venezuela, convocó a desarrollar y expandir la infraestructura acuícola recuperada en zonas de esa zona de Cuba. Veamos. Es un río artificial en el centro de Cuba. Sus aguas respaldan producciones de alimentos. Esta es la entidad acuícola La Teresa, con capacidades restablecidas. En mayo del 2024, en el lugar imperaban el marabú y todo tipo de malezas. Primero se recuperaron 14 estanques, 12 meses después, sus 28. Al cierre del actual mes de mayo, el centro habilitado para la cría intensiva de peces. En 5 meses ya tenemos prácticamente el 98% de estas capacidades que quedaban pendientes a recuperar, que entrarían para su producción de siembra a razón de 3.500 alevines por hectárea y tendríamos al cerrar el año 50.000 alevines. La recuperación de infraestructuras, asumida por brigadas del contingente El Vaquerito de la Unión de Construcciones Militares. A pie de obra,
seguimiento constante de las máximas autoridades del partido y el gobierno en Ciego de Ávila. En estos intercambios surgió la idea de distribuir cada estanque a organizaciones políticas, de masas y entidades de la economía para que éstas impulsaran el proyecto. La experiencia permitió ganar tiempo y acelerar los trabajos. Ya estamos conformando lo que son los talusis, ya para dejar los estanques ya listos. Las acciones incluyeron la preparación de tierras aguas abajo para la siembra de alimentos con destino a los 3.500 alevines por hectáreas. Especialistas diseñaron un catálogo que reemplaza piensos importados con nutrientes nacionales. La captura física de ejemplares ocurre tras el proceso de cría y liberación de peces a los 18 meses. El comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, al recorrer áreas de La Teresa y también embalses de la Central Provincia, ha convocado a aprovechar los beneficios que proporcionan las inversiones hidráulicas construidas en todo el país para concretar entregas de alimentos a la población y con ellas, ha enfatizado el compañero Machado, depender menos de importaciones. Experiencias como estas favorecen la creación de fuerzas productivas con apoyo del gobierno para impulsar la soberanía alimentaria. Momento que dedicamos a la información deportiva en Cuba Noticias. El playoff final de la tercera liga élite del béisbol cubano se trasladará a Las Tunas. En ese escenario, los avileños podrán definir el cotejo y quedarse con el título. El colega Guillermo Rodríguez conversó con un bateador clave en las victorias de los Tigres. Veamos. Que yo cambio, cuando tengo hombre en tercera, cambio la forma de pararme el home y creo que fui por ese primer lanzamiento porque ellos... cuando tienen hombre en tercera tratan de buscar pichar uno cerrado, ver cómo uno le da rolling al cuadro, pero yo cambio mi estrategia al bate y salió buen batazo a la hora buena. ¿No te habían salido las cosas bien en el juego? ¿Te había dominado Ferraz? Sí, hoy me habían dominado fácil. Ayer tuve 3 conexiones buenas, pero no salieron, pero gracias a Dios salió una buena conexión a la hora buena. Creo que para ganar una final todo el mundo tiene que aportar. Hoy me tocó a mí, ayer le tocó a otro. Y así seguiremos, ojalá y otro día también me toque decidir otro partido. Está caminando la bola bastante en el cepero en la postemporada, algo que no ocurrió en la clasificatoria. Sí, creo que cuando llegamos, que vimos el aire así, vimos que el equipo de Las Tunas es un equipo que batea bastantes jonrones, pero no han podido producir ellos. Palabras para Las Tunas precisamente, Samón, esto está 2-0, pero todavía queda historia, como decimos. No, mi respeto para el equipo de Las Tunas, un gran equipo, tiene grandes jugadores. Un equipo que hay que respetar, hasta que tú no le ganes el cuarto juego no puedes cantar victoria. A la afición esa avileña que siempre los ha apoyado y que llena el estadio de temprano. Sí, que sigue apoyando al equipo de Ciego, que está bastante inspirado. Se están creyendo los muchachos que sí pueden ser campeones y hasta que no logremos campeonato no vamos a parar. Y recientemente la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo, impuso el sello 50 aniversario por su extensa trayectoria en la narración deportiva a René Navarro. El colega Miguel Ángel Cruz lo entrevistó. Yo creo que la imposición de esta medalla es bien original. Lo conversé con el rector. Digo, caramba, yo creo que es de las primeras instituciones o la única institución de la educación en Cuba que se ocupa de todas las personas que de alguna manera han estado vinculadas al deporte. Profesores, máster, licenciados, entrenadores, atletas, autoridades. Hoy aquí nos hemos reunido una cantidad de personas que hacía años que no nos encontrábamos. Y qué alegría es de conocer a gente con 70, 75, 80 años de edad, algunos con dificultades de movilidad, pero bueno, todos con el corazón y con los deseos de estar aquí. Y aquí estamos. Yo le decía al rector que es un ejemplo esta imposición de la medalla 50 aniversario, que ojalá todas las demás instituciones o centros universitarios en Cuba
tuvieran esa iniciativa, ¿no? Porque eso estimula, eso motiva a la gente, yo creo que complace a las personas, en fin, le da vida a la gente vinculada a determinado sector de la sociedad. Con esta información despedimos el tiempo dedicado a los deportes en Cuba Noticias. Hacemos una segunda pausa informativa. Ya regresamos. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que, delante y detrás de cámara, gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Ya volvemos de la pausa con más noticias. La artista visual colombiana Alejandra Varela inauguró su exposición Cartografías del Adentro en la Academia de San Alejandro de La Habana. La muestra estuvo organizada por el Centro Nacional de Escuelas de Arte y el Consejo Nacional de Casas de Cultura. La Academia de Artes Plásticas San Alejandro inauguró la exposición Cartografías del Adentro de la artista visual colombiana Alejandra Varela. En esta muestra, la artista traslada a La Habana una colección de obras con elementos diversos, tanto en superficie como en profundidad. Es un compilado de obras que reflejan un poco como mi trabajo y mis intereses como artista, el intimismo, el dibujo. Yo me considero dibujante, recojo aproximadamente son 10 obras, si no me equivoco, que muestran como mi trayectoria principalmente como dibujante, como fotógrafa. Me gusta mucho la acuarela. Su práctica, que se mueve entre el dibujo, la ilustración infantil y el autorretrato, explora el cuerpo no solo como dinámica, sino también como territorio. Un espacio sensible, permeado por el entorno, la memoria y el silencio, como mismo explora los lugares íntimos, el habitar y la cotidianidad. Hablo del recuerdo, de la memoria, de la restauración, de la resignificación también de estos espacios. También hablo un poco como de la violencia. Por ejemplo, está la habitación, que no es un espacio mundano, sino es un espacio que también tiene una carga emocional muy importante. La exposición Cartografías del Adentro estuvo organizada por el Centro Nacional de Escuelas de Arte, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Academia de Artes Plásticas San Alejandro. La cita sirvió como intercambio entre estudiantes y claustro de profesores de San Alejandro, y la artista mostró su emoción al exponer en un centro cultural de tanto prestigio para Cuba y el mundo. Elena Godínez Salmau, Cuba Visión Internacional. Nosotros llegamos al final de Cuba Noticias. Gracias por estar junto a nosotros en esta emisión desde Cuba Visión Internacional.